Hola a todos, mi nombre es Diego Santos y en esta ocasión pues yo les voy a estar presentando acerca de las cosas en la época romana. Durante esta presentación vamos a estar desarrollando algunos puntos como ser la importancia de las cosas en la antigua Roma y también cómo se clasificaban las cosas en la antigua Roma. Cabe destacar que las cosas no solo se limitaban a lo que eran objetos físicos o elementos materiales, sino que también eran derechos legales de las personas. Siendo así, ¿por qué no empezamos definiendo qué eran las cosas o la palabra res? En términos romanos, la palabra res quería decir cosas, es decir, era todo aquello que se le puede procurar a las personas alguna utilidad. Este concepto era fundamental para así poder comprender la propiedad, la posesión y los derechos legales en la sociedad romana. La distinción entre la palabra res y persona era fundamental en el derecho romano, ya que las acciones legales variaban dependiendo de sí. Algunas cosas que podríamos encontrar en la antigua Roma podrían ser testamentos, vino, comercio, bueyes, etc. Ahora, ¿por qué no hablamos un poco de la clasificación de las cosas? Las cosas tenían distintas clasificaciones, como por ejemplo la intracommercium y la extracommercium. La intracommercium significaba todo lo que estaba dentro del comercio. Estos eran bienes que estaban sujetos a las reglas normales de la propiedad y transacción. Incluía la mayoría de bienes que las personas podían comprar, vender o intercambiar. Algunos ejemplos pues que tenemos son los esclavos, casas y testamentos. Todos estos pues estaban dentro del comercio y se podían vender o comprar. Luego tenemos el extracomercium, que significaba fuera del comercio. Eran bienes considerados extracomercium y no podían ser objeto de propiedad privada ni ser objeto de transacciones comerciales. Estos incluían cosas sagradas como por ejemplo los templos, los altares, las calles, islas, puertos, etc. Esto quiere decir que estos no podían ser vendidos y eran bienes públicos esenciales para el beneficio común de todos. Ahora, hablemos un poco de qué es res divini juris. Res divini juris eran todas las cosas divinas en la antigua Roma, y su clasificación estaba compuesta por las tres siguientes: la res sacrae, la res religiosae y la res sanctae. La res sacrae eran las cosas sagradas. Estas eran cosas consagradas a los dioses y por lo tanto eran consideradas sagradas. Incluían objetos como templos, iglesias, altares, etc. Luego teníamos la res religiosae, que eran cosas religiosas. Este término se refería a objetos o lugares que estaban conectados con rituales religiosos, pero no necesariamente eran tan sagrados como la res sacrae. Algunos ejemplos eran como cementerios, sepulcros, etc. Luego tenemos lo que era la res sanctae, que eran las cosas santas. Similar a la res sacrae, estas eran cosas consideradas santas y por lo tanto dedicadas a la divinidad. Otro grupo de clasificación de cosas. Empecemos hablando por la res mancipi. La res mancipi era todas aquellas cosas importantes para la economía en la antigua Roma. Esta era una forma de vender o hacer adquisición de cosas de manera formal. Era una declaración formal, como por ejemplo el servicio de un esclavo, bueyes, casas, etc. Luego tenemos la res nec mancipi, que eran cosas, pero no eran tan importantes como para la economía y no necesitaban de una declaración formal, como por ejemplo joyerías, objetos personales o utensilios de cocina. Luego tenemos la res privatae, que era la res o las cosas privadas. A esto se referían todos los dominios de propiedad privada, terrenos, objetos personales, animales domésticos o todo lo que era de propiedad privada y no pública. Luego tenemos la res publicae, que eran las cosas públicas. Las cosas públicas eran para el bien común de toda la sociedad, como por ejemplo las calles, las aguas, puentes, ríos,
el aire, etcétera. Y por último teníamos la res universitatis, que básicamente eran establecimientos de estudio, como por ejemplo escuelas, universidades o bibliotecas. En conclusión, pudimos notar que el concepto de las cosas se extiende más allá de simples objetos materiales y abarca derechos, propiedades y relaciones legales. Las clasificaciones de las cosas en derecho romano ofrecen una visión valiosa de cómo los jurisconsultos romanos entendían y regulaban la propiedad y los intereses legales en una sociedad marcada por una rica tradición jurídica. Estos componentes eran fundamentales de la estructura social, legal y cultural, desempeñando roles cruciales en la vida cotidiana y en el desarrollo de la civilización romana. Espero les haya gustado mi presentación. Muchas gracias por su atención.